Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. En esta ocasión, chicas, traemos y tengo el gran honor de narrarles un libro de una escritora estadounidense que nos trajo uno de los libros más populares a inicios del siglo XX. Estoy hablando nada más y nada menos que de Edith Wharton. Esta maravillosa escritora y también diseñadora estadounidense nació en Nueva York en 1862. Pero a inicios del siglo XX nos trajo esta historia que también hay una película, sí, estuvo protagonizada por Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, y es una historia muy fuerte, chicas. Fuerte en la temática de cuando yo vi la película yo me quedé con la boca abierta. Sabemos los prejuicios que hay o ha habido para las mujeres que son divorciadas, pero en aquella época era más cuestionable. Y esta película se la recomiendo también, chicas, búsquenla, es hermosa. Esta película fue realizada en 1993. Chicas, los 90 fueron lo mejor del cine estadounidense. Entonces, esta película, si la ven, de verdad que les va a abrir la mente de cómo era vivir una mujer divorciada en aquella época y más en un triángulo amoroso. Ahí se los dejo de tarea. Sí, chicas, vamos a comenzar este hermoso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 1. Era una tarde de enero de comienzos de los años 70. Christine Nilsson cantaba Fausto en el Teatro de la Academia de Música de Nueva York. Aunque ya había rumores acerca de la construcción, a distancias metropolitanas bastante remotas, más allá de la calle 40, de un nuevo teatro de la ópera que competiría en suntuosidad y esplendor con los de las grandes capitales europeas. Al público elegante aún le bastaba con llenar todos los inviernos los raídos palcos color rojo y dorado de la vieja y acogedora Academia. Los más tradicionales le tenían cariño precisamente por ser pequeña e incómoda, lo que alejaban a los nuevos ricos, a quienes Nueva York empezaba a temer, aunque al mismo tiempo les simpatizaban. Por su parte, los sentimentales se aferraban a la Academia por sus reminiscencias históricas y a su vez los melómanos la adoraban por su excelente acústica, una cualidad tan problemática en salas construidas para escuchar música. Madame Nilsson debutaba allí ese invierno y lo que la prensa acostumbraba a llamar un público excepcionalmente conocedor había acudido a escucharla, atravesando las calles resbaladizas y llenas de nieve en berlinas particulares, espaciosos landos familiares, o en el humilde pero práctico coupé Brown. Ir a la ópera en este último vehículo era casi tan decoroso como hacerlo en carruaje propio, y retirarse de igual manera tenía la inmensa ventaja de permitir, con una alusión jocosa a los principios democráticos, trepar en el primer transporte Brown de la fila, en vez de esperar hasta que apareciera la nariz congelada por el frío y congestionada por el alcohol del cochero particular reluciendo bajo el pórtico del teatro. Una de las mejores instituciones del cochero de alquilar fue descubrir
que los norteamericanos desean alejarse de sus diversiones aún con mayor prontitud que llegar a ellas. Cuando Newland Archer abrió la puerta del palco del club, recién subida la cortina en la escena del jardín, no había ningún motivo para que el joven llegara tarde, pues cenó a las 7, solo con su madre y su hermana, y después se quedó un rato fumando un cigarro en la biblioteca gótica con estanterías barnizadas en nogal negro y sillas coronadas de florones, que era la única habitación de la casa donde Mr. Archer permitía que se fumara. Pero, en primer lugar, Nueva York era una metrópolis perfectamente consciente de que en las grandes capitales no era bien visto llegar temprano a la ópera, y lo que era o no era bien visto jugaba un rol tan importante en la Nueva York de Newland Archer como los inescrutables y ancestrales seres terroríficos que habían dominado el destino de sus antepasados miles de años atrás. La segunda razón de su atraso fue de carácter personal. Se le pasó el tiempo fumando su cigarro porque en el fondo era un gozador y pensar en un placer futuro le daba una satisfacción más sutil que su realización, en especial cuando se trataba de un placer delicado, como lo era la mayoría de sus placeres. En esta oportunidad el momento que anhelaba era de tan excepcional y exquisita calidad que incluso si hubiera cronometrado su llegada con el director de escena, no podría haber entrado en el teatro en un momento más culminante que cuando la prima donna comenzaba a cantar. Me quiere, no me quiere, me quiere, dejando caer los pétalos de una margarita entre notas tan diáfanas como el rocío. Ella decía, por supuesto, mamá, y no me quiere, ya que una ley inalterable e incuestionable del mundo de la música ordenaba que el texto alemán de las óperas francesas, cantadas por artistas suecas, debía traducirse al italiano para mejor comprensión del público angloparlante. Esto le parecía muy natural a Newland Archer, igual que todas las demás convenciones que moldeaban su vida, como tener que usar 2 escobillas con mango de plata y su monograma esmaltado en azul para hacer la raya de su cabello, y la de jamás aparecer en sociedad sin una flor en el ojal, de preferencia una gardenia. Mamá, non mamá, cantaba la prima donna, y mamá, con un estallido final del amor triunfante, en tanto apretaban en sus labios la deshojada margarita y levantaba sus ojos hacia el sofisticado semblante del pequeño y moreno Fausto Capol, que trataba en vano, enfundado en su estrecha casaca de terciopelo púrpura y con su sombrero emplumado, de parecer tan puro y verdadero como su ingenua víctima. Newland Archer, apoyado contra la pared del fondo de su palco, quitó sus ojos del escenario y examinó el otro lado del teatro. Justo frente a él estaba el palco de la anciana Mr. Manson Mingot, cuya monstruosa obesidad la imposibilitaba, desde hacía tiempo, de asistir a la ópera, pero que en las noches de gala estaba siempre representada por los miembros más jóvenes de la familia. En esa ocasión, el palco estaba ocupado, en primer lugar, por su nuera, Mr. Loven Mingot, y su hija, Mr. Whelan, detrás, y un tanto retirada de aquellas matronas vestidas de brocado, se sentaba una joven con traje blanco, que miraba extasiada a los amantes del escenario. Cuando el «Mama» de Madame Nilsson hizo vibrar el teatro silencioso. En los palcos siempre se dejaba de hablar durante la aria de la Margarita. Un cálido color rosa tiñó las mejillas de la joven, que se ruborizó hasta las raíces de sus rubias trenzas. El rubor se extendió por la juvenil curva de su pecho hasta donde se juntaba con un sencillo escote de tul adornado con una sola gardenia. Bajó los ojos hacia el inmenso ramo de lirios silvestres que tenía en su regazo, y Newland Archer
vio que las yemas de sus dedos, cubiertos por blancos guantes, tocaban suavemente las flores. Sintiendo su vanidad satisfecha, Archer suspiró y volvió los ojos al escenario. No se había ahorrado gastos en la escenografía, que fue calificada de bellísima aún por quienes compartían con Archer su familiaridad con la ópera de París y de Viena. El primer plano, hasta las candilejas, estaba cubierto con una tela verde esmeralda. A medida distancia algunos montículos simétricos de un verde musgo de lana cercado por argollas de croquet hacía de base para arbustos que parecían naranjos y estaban salpicados de enormes rosas rosadas y rojas. Gigantescos pensamientos, muchísimo más grandes que las rosas y muy parecidos a las limpiaplumas florales que hacían las señoras de la parroquia para los clérigos elegantes. Sobresalían del musgo bajo los rosales, y aquí y allá, una margarita injertada en una rama de la rosa florecían con la exuberancia profética de los remotos prodigios, y Mr. Luther Burbank. En medio de este jardín encantado, Madame Nilsson, vestida de cachemir blanco con incrustaciones de satín azul pálido, un pequeño bolso que colgaba de un cinturón azul y gruesas trenzas amarillas colocadas cuidadosamente a cada lado de su blusa de muselina, escuchaba con ojos bajos los apasionados galanteos de Mr. Capol y asumía un aire de ingenua incomprensión a sus propósitos cuando éste, con palabras o gestos, indicaba persuasivo la ventana del primer piso de la pulcra casa de ladrillo que sobresalían en forma oblicua desde el ala derecha. ¡Qué adorable!, pensó Newland Archer, cuya mirada había vuelto a la joven de los lirios silvestres. No tiene idea de qué se trata todo esto, y contempló su absorto rostro juvenil, con un estremecimiento de posesión en que se mezclaba el orgullo de su propia iniciación masculina con un tierno respeto por la infinita pureza de la joven. Leeremos Fausto juntos, a orillas de los lagos italianos, pensó, confundiendo en una nebulosa el lugar de su planeada luna de miel con las obras maestras de la literatura que sería su privilegio varonil, enseñar a su novia. Fue recién esa tarde que May Whelan le dejó entender que a ella le importaba. La consagrada frase neoyorquina de aceptación que dice una joven soltera. Y ya su imaginación, pasando por el anillo de compromiso, el beso en la fiesta y la marcha nupcial de Lohengrin, la ponían a su lado en algún escenario embrujado de la vieja Europa. No deseaba por ningún motivo que la futura Mr. Newland Archer fuera una inocentona. Quería que ella, gracias a su esclarecedora compañía, adquiriera tacto social y un ingenio rápido que le permitieran hacer frente a las mujeres casadas más admiradas del mundo joven, en el que se acostumbraba a traer el homenaje masculino y rechazarlo en medio de bromas. Si hubiera escudriñado hasta el fondo de su vanidad, como casi lo hacían algunas veces, habría descubierto el deseo de que su esposa fuera tan avesada en las cosas mundanas y tan ansiosa de complacer como aquella dama casada cuyos encantos dominaron su fantasía durante 2 años bastante agitados, por supuesto que sin una pizca de la fragilidad que casi echó a perder la vida de ese ser infeliz y que trastornó sus propios planes durante todo un invierno. Cómo crear aquel milagro de fuego y hielo y que perdurara en un mundo tan cruel era algo que nunca se dio el tiempo de pensar, pero se alegraba de mantener este punto de vista sin analizarlo, ya que sabía que era el de todos aquellos caballeros cuidadosamente peinados, de chaleco blanco, flor en el ojal, que se sucedían en el palco del club, que intercambiaban amistosos saludos con él, y volvían sus anteojos de teatro para mirar críticamente el círculo de damas. En asuntos intelectuales y artísticos, Newland Archer
se sentía claramente superior entre esos escogidos especímenes de la antigua aristocracia neoyorquina. Probablemente había leído más, pensado más e incluso visto mucho más del mundo que cualquiera de los hombres del numeroso grupo. Por separado, estos dejaban traslucir su inferioridad, pero agrupados representaban a Nueva York, y el hábito de solidaridad masculina hacia Archer aceptara su doctrina en todos los aspectos llamados morales. Instintivamente sentían que el respeto sería fastidioso, y hasta del mal gusto, correr con colores propios. «Vaya, no puedo creerlo», exclamó Lawrence Lefferts, apartando abruptamente del escenario sus anteojos de teatro. Lawrence Lefferts era, por sobre todo, la máxima autoridad en cuestiones de formalidades de toda Nueva York. Probablemente dedicaba más tiempo que nadie al estudio de esta intrincada y fascinante materia, pero el solo estudio no implicaría su absoluta maestría y facilidad. Bastaba mirarlo desde la amplia frente y la curva de su hermoso bigote rubio hasta los largos zapatos de charol al otro extremo de su esbelta y elegante silueta, para sentir que el conocimiento de las formalidades debían ser congénito en alguien que sabía usar ropa tan buena, con tanta soltura, y lucir tal estatura con una gracia tan lánguida. Como dijo una vez un joven admirador suyo: si hay alguien que pueda decirle a otro cuándo debe usar corbata negra con traje de etiqueta y cuándo no, ese es Larry Lefferts. Y en la controversia que hubo entre el uso de escarpines y zapatos Oxford de charol, su autoridad jamás fue discutida. «Dios mío», suspiró, y en silencio le pasó los anteojos al anciano Sillerton Jackson. Newland Archer, siguiendo la mirada de Lefferts, vio con sorpresa que su exclamación era ocasionada por la entrada de una nueva persona al palco de Mr. Mingot. Era una mujer joven y delgada, un poco más baja que May Whelan, de cabello castaño peinado en rizos pegados a las sienes y sujeto por una fina banda de diamantes. El estilo de su peinado, que le daba lo que entonces se llamaba estilo Josefina, se repetía en el corte de su traje de terciopelo azul oscuro que se ceñía en forma bastante teatral bajo el busto con un cinto adornado con una enorme y anticuada hebilla. La mujer que llevaba ese inusual vestido y que parecía absolutamente inconsciente de la atención que atraía, se quedó parada un momento en medio del palco hablando con Mr. Whelan sobre la conveniencia de tomar un lugar en el rincón frontal de la derecha. Luego renunció con una sutil sonrisa y se sentó junto a la cuñada de Mr. Whelan, Mr. Lovett Mingot, instalada al otro extremo del palco. Mr. Sillerton Jackson había devuelto los anteojos a Lawrence Lefferts. Todos los miembros del grupo se volvieron instintivamente a él, esperando escuchar lo que el anciano diría, pues Mr. Jackson era toda una autoridad en familias, así como lo era Lawrence Lefferts, lo era en formalidades. Conocía todas las ramificaciones de los parentescos neoyorquinos y no solo podía esclarecer cuestiones tan complicadas como los lazos entre los Mingot, por los Thornley, con los Dallas de Carolina del Sur y la relación de la rama mayor de los Thornley de Filadelfia con los Chivers de Albany, que jamás deben confundirse con los Manson Chivers de University Place, sino que también podía enumerar las características principales de cada familia, como, por ejemplo, la fabulosa mezquindad de los descendientes más jóvenes de los Lefferts, los de Long Island, o la fatal tendencia de los Roseworth a los matrimonios disparatados, a la locura recurrente que sufrían cada 2 generaciones los Chivers de Albany, con los cuales sus primos de Nueva York siempre rehusaron casarse, con la desastrosa excepción de la pobre Medora Manson, quien, como todos saben, como su madre era Roseworth,
Además de esta selva de árboles genealógicos, Mr. Sillerton Jackson mantenía entre sus estrechas y cóncavas sienes, y bajo la suave pelusa de sus canas, un registro de la mayoría de los escándalos y misterios que ardieron bajo la superficie inalterable de la sociedad neoyorquina durante los últimos 50 años. Realmente, su información era tan amplia y su memoria tan perfectamente retentiva que pasaba por ser el único hombre que podía decir quién era realmente Julius Beaufort, el banquero, y que fue del distinguido Bob Spencer, padre de la anciana Mr. Manson Mingot, que desapareció misteriosamente, con una gruesa cantidad de dinero en fideicomiso. Apenas un año después de su matrimonio, el mismo día que una hermosa bailarina española que había deleitado a inmensas multitudes en el viejo teatro de la Ópera de Battery, se embarcaba rumbo a Cuba, pero tales misterios, así como muchos otros, permanecían guardados bajo llave en el pecho de Mr. Jackson, pues no solo su alto sentido del honor le prohibían repetir cosas tan privadas, sino que también perfectamente consciente de que la reputación de su discreción le daba mayores oportunidades de enterarse de lo que quería saber. Por eso, el grupo del palco esperaba con visible suspenso mientras Mr. Sillerton Jackson devolvía los anteojos de teatro a Lawrence Lefferts. Por un segundo descrutó el atento grupo con sus diáfanos ojos azules, casi tapados por los párpados venosos. Luego, retorciendo cuidadosamente su bigote, dijo simplemente: «Jamás pensé que los Mingot se atrevieran a pretender hacernos tragar el anzuelo». Continuará. Salta a simple vista, chicas, que definitivamente se está hablando de más bien términos del siglo XIX, que de verdad la comunidad estadounidense, chicas, sabemos que está hecha de puros inmigrantes. Si no hubiera sido por inmigrantes, Estados Unidos no sería lo que es. Pero aquí, imagínense la alta sociedad neoyorquina en plena luz. Esto se va a poner bastante interesante, chicas. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Démosle la bienvenida a este hermoso libro. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.